Es un evento donde se reunieron más de 1,000 pastores a nivel nacional y estuvimos con el hermano Wayne y con Marta y nos bendijo el Señor estar conviviendo con ellos. Fue Rafa, Guerra y también Sergio, y estuvimos viendo todo lo que Dios está haciendo y más que todo pues conviviendo entre otros pastores y otros ministerios. No es solamente la red de amistad que viene desde Puebla con los pastores Ernesto y Ruth, que somos parte de esa red, le podríamos llamar, pero hay otros ministerios que estuvieron ahí presentes y con todos ellos convivimos, y es una bendición habitar los hermanos juntos, dice la Escritura. Y estuvimos ahí con el hermano Wayne, convivimos, un hombre de una larga carrera, cerca de 70 años sirviendo en México en el campo misionero, y a sus 93 años sigue haciendo congresos. Imagínate, 93 años y sigue haciendo congresos ese hombre. Nos tiene impresionados a todos de su tenacidad, de su dedicación, de su testimonio. Y después nos fuimos a la ciudad de Puebla, donde estuvimos con Sergio y Cristi Treviño, y ahí estuvimos en la congregación de ellos que se llama La Red, y ahí compartí, y estuvimos ahí viendo lo que Dios está haciendo, cómo las obras están expandiéndose en toda la ciudad. Y después ahí en Amistad de Puebla con Ernesto y Ruth Alonso, que son nuestros pastores, están a cargo de la obra allá en Amistad de Puebla. Y pues compartí ahí en esas dos reuniones, y entre las dos reuniones tienen algo como lo que explicaba ahorita Checo. Hay un curso en medio donde entre las dos reuniones, porque es mucha gente, se tiene los cursos. Y es increíble, pero el grupo de jóvenes, se juntaron más de 600 jóvenes en un solo salón, un salón así más o menos. 600 jóvenes todos los domingos se reúnen los domingos ahí para tomar un curso. Y luego 1,500 personas de toda la congregación de Amistad de Puebla en ese espacio escogen de 3 a 4 cursos y van a diferentes salones, y entonces son 1,500 personas solamente tomando cursos. No estamos hablando de gente que viene a la iglesia, sino que es gente que se está, además de estar en la reunión, se quedan para seguir discipulándose y preparándose en la palabra. Y me quedé asombrado de la cantidad de personas que tienen deseos de seguir una carrera de discipulado. Entonces queremos animarlos a que lo hagamos aquí también. Tenemos 3 clases con muy buenos maestros después de la primera reunión. Si puedes llegar antes de la segunda reunión, un poco antes, vente. Y también recordarles que todos los domingos nos reunimos aquí. Ahorita es a las 8 de la mañana, pero a partir del nuevo horario, que es en el domingo 8 de febrero, va a ser a las 9 de la mañana, donde nos vamos a reunir aquí para orar. Entonces, los que puedan venir desde las 9 de la mañana para orar y luego entrar a la primera reunión y luego al discipulado, pues qué mejor. Entonces van a salir bien robustos espiritualmente, ¿sí? Entonces, no digan que no hay que hacer y no hay que comer espiritualmente. Hay mucho y queremos seguir avanzando y creciendo. Hoy salió para Saltillo. Estamos abriendo Amistad de Saltillo, y Alan y Alma y sus hijos salieron para allá con un grupo de Epicentro, y vamos a empezar a abrir una obra allá en la ciudad de Saltillo. Si tú tienes familiares que no se congregan o que no conocen nada de estas cosas del Señor, pues ya saben que vamos a empezar en este domingo. Hoy empieza, el grupo se llama Amistad de Saltillo, con el favor de Dios, en aquella parte. Y bueno, los datos no los tengo ahorita de momento, pero si estás interesado pueden llamar a la oficina y se los podemos dar para que sepan dónde se están reuniendo allá en la ciudad de Saltillo. ¿Y qué más les diré? Pues nada más, hasta ahí llegué. Vamos a entrar a la Biblia para... Bueno, Adriana me estaba diciendo algo ahorita, que a veces limitamos un poquito a la gente que por lo que vamos a hacer de bienvenida. ¿Dónde estás, Gerardo y Misnes? ¿Por ahí anda? ¿Misnen por ahí anda? Por ahí. Ok, bueno, a partir de hoy, este domingo, ahorita lo anunció Checo, estamos haciendo una pequeña recepción de bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Y ahorita estábamos hablando de pues tal vez unos 3 meses para acá. Pero si a ti nunca, si nunca ha habido oportunidad de saludarlos personalmente, Adrián y yo, pues nos podríamos ver en esta ocasión. Ahí es un breve momento. Es un pequeño tiempo, estamos hablando de 2:15 a
a las 2:45, es nada más una media hora que queremos saludarlos, queremos explicarles quiénes somos, qué hacemos, los ministerios que tenemos y que cuenten con nosotros. Si se necesitan algún tipo de ayuda, de orientación, de ministración, que también nos hagan saber para que nosotros los podamos ayudar o apoyar o orar por ustedes, etcétera. Entonces, esta es extensiva para personas que tal vez nunca han tenido, realmente han venido así como hoy en la mañana me dijo una persona: yo vengo, saludo y me voy. O sea, nadie me conoce, no conozco a nadie. Le dije, bueno, pues ahora sí nos vamos a conocer. Tenemos la oportunidad de juntarnos al final de esta reunión. Cada 2 meses lo vamos a estar haciendo solamente con los nuevos. No es para toda la congregación, ¿sí? Es solamente para la gente que viene por primera vez, tal vez de aquí hace unos 3 meses, o tal vez alguna persona que no ha tenido contacto de acercarse con nosotros. Con mucho gusto podemos empezar este domingo después de esta segunda reunión, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a entrar a la Biblia y vamos a empezar a leer. Oye, por cierto, ¿dónde está Víctor Covarrubias? Allá está Víctor Covarrubias. Bueno, Víctor, a ver, ven rápido. ¿Hay un micrófono? Bueno, no hay micrófono. ¿Un micrófono por ahí? Sí. Rápido. No, aquí. Gracias. Víctor tiene una invitación también para los que pudieran estar interesados en este nuevo ministerio que se está abriendo aquí en Amistad. Ok, buenas tardes, muy rápido. Intentamos distinguir una oportunidad para servir a los diferentes ministerios, sumar esfuerzos en un programa que se llama Impulso a la Vida Laboral. Intentamos levantar mentores que discipulen a aspirantes en su vida laboral. Es decir, todos aquellos que creen o saben que su vida personal va en aumento, pero su vida laboral es ese llanta baja que limita todas las demás áreas. Lo que queremos hacer es vertir conocimientos de los que ya van adelante en los que van empezando su carrera. A partir de la próxima semana vamos a tener unos CDs donde pueden escuchar más información. Ok, gracias, Víctor. Muy bien, bueno, pues esto es básicamente el propósito. Y si no lo entendieron, déjame interpretar la lengua, porque dice la Biblia que cuando Él habla tiene que haber un intérprete. 1 Corintios 14. Bueno, lo que quiso decir, no, lo que dijo, yo creo que sí se entendió. Pero lo que estamos tratando de hacer es un ministerio que estamos tratando de impulsar a los que están queriendo ser emprendedores, los que quieren desarrollar otras áreas en sus talentos, de habilidades en sus trabajos. Si puede ser una persona que trabaja en una empresa o que está luchando en un área que no ha podido pasar al siguiente nivel. Entonces aquí en la congregación también tenemos gente talentosa, gente que ha tenido éxito en las cosas que está haciendo, que han sabido hacer las cosas. Entonces los recursos de estas personas, su experiencia, todo lo que ellos han podido hacer, está llamándose para aportarlo y luego vertirlo en los que quieren empezar a hacer empresa, quieren empezar a abrir brecha, quieren empezar a salir adelante, quieren seguir progresando en la vida en esta área laboral que mencionaba ahorita Víctor. Básicamente eso es. Y nosotros queremos apoyarlos en todos los aspectos. La Escritura nos dice que todo esto es el cuerpo de Cristo, y es una dinámica en que nos ayudamos los unos a los otros y compartimos experiencias o el know-how de algunas cosas para que los otros sigan avanzando y salir adelante. Eso es todo. Entonces vamos a aprovechar este recurso, y Víctor está al frente de este ministerio, ¿sí? Bien, vamos a entrar a la Biblia. Hoy les dije, empezando la reunión, que les quería compartir acerca del reino de Dios, y yo quiero hablarles del reino de Dios. Quiero así sencillamente, no tiene un título espectacular ni rimbombante ni mucho menos, pero muchas veces tenemos que entender qué estamos haciendo aquí en la tierra, qué significa esto del reino de Dios. Y esto es algo de lo cual nosotros tenemos que estar atentos. Probablemente podría ser una serie de unas 2 pláticas más al respecto del reino de Dios. Ahorita es solamente una plataforma para poder oír y hablar y entender de qué se trata esto del reino de Dios. Y en el capítulo 9 del libro de Lucas hay una mención aquí donde nuestro Señor Jesucristo está recibiendo a sus
discípulos, a sus apóstoles que salieron. Ahora, esta enseñanza tiene una aplicación práctica en tu propia vida. Tiene algo que ver donde yo sé que puede servirte y te va a servir. Porque pues toda la palabra es viva y eficaz. Quiere decir que está viva y es eficiente. Va a producir un efecto práctico en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 10 del capítulo 9 de Lucas dice aquí, versículo 10: vueltos los apóstoles, habían salido a ministrar, a liberar por órdenes de Jesucristo, los envió. Regresaron los apóstoles y le contaron todo lo que habían hecho. Y entonces los tomó y se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Es que Jesús, después de la experiencia práctica, los toma aparte y entonces ahí en ese desierto empieza a hablar con ellos. Y versículo 11: y cuando la gente lo supo que se había llevado los discípulos al desierto, pues lo siguió. La gente estaba viendo en Jesús algo que no habían visto antes. Habían vivido cosas que nunca habían vivido antes. Entonces van y buscan a Jesús, lo siguen también. Y Él los recibe y les habló a ellos del reino de Dios. Les empezó a hablar a ellos del reino de Dios. Aquí esto es algo muy importante. Empezó a hablarles del reino de Dios. Entonces, número uno es que hoy, en esta mañana o en esta tarde, estamos hablando del reino de Dios. Estamos primero hablando del reino de Dios. Y luego inmediatamente en el mismo versículo, después de que estaba hablando del reino de Dios, dice: y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así es que al estarles hablando, les estaba demostrando el reino de Dios. Había una demostración visible de lo que era el reino de Dios. Empezó a sanar, porque en el reino de Dios no hay enfermos. En el reino de Dios no hay ciegos, cojos, leprosos. O sea, en el cielo no nos vamos a encontrar con eso. No hay eso. Y Jesús vino a este mundo para mostrarnos algo de lo que es el cielo. Y el reino de Dios es exactamente eso. Y cuando vino Jesús, vino a mostrarnos el reino. Vino a hablarnos del reino. Y luego vamos a ver otras cosas que hizo con respecto al reino de Dios. Y luego seguimos leyendo, versículo 12. Dice: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y se encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Imagínate, Jesús acaba de hablarles del reino, acaba de sanar enfermos, y aún así sus discípulos que regresaron del campo y vieron el reino, vieron cosas extraordinarias, ahora le dicen a Jesús: vamos a lanzar a esta gente que se vaya de aquí porque no hay comida y es noche, y ya que se vayan. Entonces Jesús no se sale del reino. Y no quiere que sus discípulos se salgan del reino. Y les dijo, versículo 13: denle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento por toda esta multitud. Casi suena como socarrón lo que dijeron, ¿verdad? A menos de que quieras que vayamos a... O sea, casi como que... ¿Cómo fue eso? Y eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños y demás. Entonces dice la escritura que eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Ahora, estos milagros que estaba haciendo Jesús en cuanto a la sanidad y en cuanto a la multiplicación de los panes, no era nada más el hecho de hacer el milagro, sino llevaban una enseñanza implícita. Es decir, hoy, 2000 años después, estamos aprendiendo algo que Jesús hizo a través de ese milagro, y nos está dejando a nosotros una bendición. Al oír ese milagro, está incrementando tu fe, pero además está haciéndote descubrir el reino de Dios. ¿Sí? Entonces los mismos discípulos que estaban ahí
Y la gente que estaba ahí, que estaban oyendo, solamente les hablaba del reino. Empezaron a disfrutar el reino. Empezaron a darse cuenta las cosas que el reino tiene para nosotros. Y la principal de todas es que el rey del reino estaba ahí. Jesucristo estaba ahí. El mismo rey estaba ahí. Él mismo estaba entre ellos. Entonces, una cosa es que te hablen del reino. Déjame llevarte al capítulo 3 de Juan. Ve por favor al capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Y vamos a entrar en el capítulo 3, versículo 1. Porque aquí hay un hombre también que quiere entender el reino. De hecho, ni sabe que existe este reino. Y muchos cristianos ni saben que existe este reino. Sabemos que Jesús existe, que vino, que murió, que resucitó, pero desconocemos todo lo que Él representa, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todavía lo hace. Y entonces en el capítulo 3, versículo 1, Jesús ya había hecho milagros, ya había multiplicado, ya había convertido el agua en vino en Canaán, y luego más adelante hizo otros milagros, ¿sí? Y más adelante empezó a haber mucha gente viendo lo que Él estaba haciendo, y viene un hombre, versículo 1 del capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús, Nicodemo llega a una visibilidad. No, pues Dios está con él. Hasta ahí llega. Hay gente que llega y dice: no, ora por mí porque Dios está contigo. No sé si les ha tocado así que como que a mí no, pero a ti sí. Y tenemos que romper ese esquema. Y le dice Jesús, lo va ubicando. Y le dice: Nicodemo, lo que tú acabas de oír, lo que tú ves, lo que te han contado, yo lo quiero hacer en tu vida. Yo quiero que tú seas parte de todo este proyecto. Yo quiero que seas miembro del reino mío. Versículo 3. Y le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que ya en una parte vemos cómo Jesús habló del reino, pero ahora empieza a enseñar cómo ver el reino, cómo empezar a ver el reino. Y nos pone ciertas condiciones, y una de ellas es que para poder ver el reino necesitas nacer de nuevo. Todos nosotros nacimos de nuestros padres, y nuestras mamás nos portaron por 9 meses, un periodo de gestación. Llegó el final de ese tiempo de 9 meses, dolores de parto, se rompió la fuente, salió el líquido amniótico y salimos nosotros, y aquí estamos, gloria a Dios por eso. Ese es un nacimiento natural. Todos hemos pasado por eso, toda la raza humana pasa por eso, todos. Pero ahora Jesús está hablando de un nuevo nacimiento, algo que ya no es en lo natural, es algo que va más allá. Y le dice a Nicodemo, es que tú tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Si no nacemos en el Espíritu, no podemos ver ese reino. Necesitamos nacer de nuevo. Mi amado, si tú has recibido a Cristo, tú has nacido de nuevo, y hay una promesa que tú vas a ver el reino. Y el reino lo puedes ver aquí en la tierra, si Dios te concede verlo, como lo hizo con Esteban, que abrió los cielos y vio el reino. Él vio el reino. O como Isaías, que se abrió el cielo y él vio el trono y él vio a Jesús. O como Juan en Apocalipsis, él vio el trono donde estaba Jesucristo rodeado de millones de ángeles. Entonces podemos ver ese reino. Tienes una promesa de parte de Dios de ver ese reino. Sí, lo vas a ver el día que tú te encuentres con Cristo, pero aquí en la tierra también podemos ver ese reino. Lo vamos a ver. Muchos decimos: pero ¿cómo vamos a ver el reino si el mundo está de cabeza? Pues es lo que hasta donde nos ha engañado el enemigo y a donde nos ha atiborrado de sus éxitos. Ahora tendremos que entender que podemos ver el reino y ver el éxito de Cristo, que es superior. Entonces podemos ver el reino, pero necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es entrar al reino.
es recibir a Cristo, es dejar que entre el Rey a tu corazón. Eso es nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, porque todos los que hemos nacido en la carne. Pero lo que Cristo quiere es que tú y yo nazcamos de nuevo, pero en el Espíritu, para que el Espíritu Santo produzca en ti vida nueva, ojos nuevos, visibilidad espiritual, oídos espirituales, una vida espiritual. Ese es el nuevo nacimiento, y es a través de la fe en el Evangelio, es a través de la fe en Cristo, que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Ahora, más adelante Nicodemo, aún con su entendimiento humano, dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, para el hombre que tú le digas nacer de nuevo, no lo concibe, no lo asimila, no lo entendemos, porque está tratando de racionalizar este mensaje. Y yo quiero decirte, o sea, yo estudié ingeniería química y muchos números y muchas matemáticas y todo es lógico y todo es así preciso. Pero cuando llegó Cristo a mi vida, me rompió un esquema, me llevó más arriba, me hizo ver que había algo diferente a lo que yo pueda racionalizar. Dios no es irracional, Dios es más allá que la razón. ¿Sí entienden eso? Dios es más allá que la lógica. No es que sea ilógico, es más allá. Aún hay cosas que no entendemos. Y entonces Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Cómo puede meterse otra vez en su mamá? No es posible. Versículo 5. Ahora Jesús le da un poco más de precisión y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Si tú te quedas ahí, vas a pensar: pues yo nací de agua, del líquido amniótico de mi mamá. Dice: pues no es esa agua. Y otros dirán: sí, cierto, si no me bautizo en agua, ¿verdad? ¿A eso se refiere? No, tampoco. Él se está refiriendo a dos cosas. Número uno, el que no naciere de agua y, dice ahí, ¿verdad? Quiere decir que junto con, ¿verdad? Junto con, tiene que ir juntos estos dos. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, mayúscula, del Espíritu Santo. Si no naces de estas dos cosas, no puedes, olvídate de verlo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces Dios le está diciendo: yo no quiero, Nicodemo, que solo veas el reino, que solo veas milagros, que solo veas multiplicación de panes. Yo quiero que tú nazcas de nuevo por el lavamiento de la palabra y por el Espíritu, y que entres como ciudadano del reino, no como turista. ¿Sí entienden eso? No como turista. Dios quiere que tú entres como ciudadano al reino. Ahora, estas dos cosas, nacido del agua y nacido del Espíritu, hay cosas que tendremos que entender a qué se refiere. ¿Por qué dijo esto Jesús? Cuando hablamos del agua, tú puedes decir, por ejemplo, hay una ilustración muy buena que dejó aquí el apóstol Pablo en capítulo 5 de Efesios, y dice lo siguiente, en el capítulo 5 de Efesios, para entender a qué se refiere eso del agua. En el capítulo 5, versículo 25, usando la ilustración de marido y de esposa, aquí el apóstol está diciendo: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Así es que, señores, amen a sus mujeres. Sí, ayer tuve una larga plática con Adriana para decirle que la amo. ¿Sí me entienden? O sea, hay que amarlas, hay que amarlas. Entonces, bueno, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por la qué? La palabra. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la palabra de Dios es el agua a la que se está refiriendo Jesús.
el lavamiento de la palabra, nacer de nuevo. Tú y yo nacemos de nuevo cuando oímos el mensaje de la palabra. Cuando alguien nos está compartiendo la palabra es como agua que está lavando. Está lavando esa. Imagínate que tú vas en una camioneta en uno de esos ranchos y todo está lleno de polvo y lodo, y entonces pues no vas a ver nada, no vas a ningún lugar, pero le empiezas a aplastar los botoncitos y le echas agua y empiezas a poner limpiabrisas ahí y se empieza a clarear y ahora sí ya puedes ver. El agua es la palabra. Y cuando estamos aquí reunidos, estamos oyendo la palabra, el lavamiento de la palabra está incrementando tu fe. Te está dando una visibilidad espiritual. Está produciendo un efecto. El agua es vida. Han oído por ahí ese comercial, ¿verdad? Bueno, esta agua es vida eterna. ¿Qué le dijeron el apóstol Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él sabía que Jesús era un manantial de agua. ¿Sí me explico? Y en otra parte dice que en la escritura que la roca acompañó al pueblo de Israel 40 años y que de esa roca, cuando fue golpeada, salía agua, y esa agua daba de beber a todos los rebaños de Cristo. Entonces, ¿de quién sale el agua? De Jesús. ¿Sí entiendes? Y Jesús es la palabra hecha carne. Él es el verbo hecho carne. ¿Sí estamos viendo esto? Entonces Jesús está diciendo: tú necesitas nacer de nuevo del agua. Es decir, cree en la palabra, recibe la palabra. Son dos cosas, es como una carretera. Tienes por un lado la palabra, aliméntate de la palabra, cree en la palabra, obedece la palabra, y va a haber un nacimiento de nuevo, porque por el otro lado el Espíritu Santo van de la mano. No es nada más la palabra o nada más el Espíritu. Si es pura palabra y no hay Espíritu, entonces te conviertes en un legalista. Te vuelves legalista, la ley. Pero si tienes al Espíritu Santo sin la palabra, te vuelves un fanático desenfrenado y haces locura y media, sin respaldo bíblico. Pero si tienes la palabra y el Espíritu, entonces estás caminando en el camino. Y el camino es Cristo. ¿Sí estamos viendo esto? Entonces Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, para que tú nazcas de nuevo, necesitas la palabra, necesitas ese nacimiento del agua y del Espíritu. Y cuando esto suceda en tu vida, no solo vas a ver el reino, sino vas a entrar en el reino. Tú vas a ser parte ya del reino. Aquí te lo dice otra vez, versículo 5, Juan 3:5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si nosotros nos mantenemos en la palabra y nos llenamos del Espíritu Santo, podemos entrar en el reino de Dios. Y tú dirás: sí, en aquel día cuando me muera. Bueno, sí, es verdad, tienes vida eterna, pero aquí en la tierra tú puedes entrar en el reino. ¿O no lo dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, ¿qué? Tu reino. ¿A dónde? Hágase tu voluntad. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Entonces el reino puede estar aquí entre nosotros. De hecho, ahorita lo vamos a ver. El reino de Dios está operando ahorita aquí entre nosotros. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Entonces, si había enfermos, en el cielo no hay enfermos. Jesús los sanaba. Si había escasez, en el cielo no hay escasez. Entonces había la abundancia, la provisión. Si había dolor, tristeza, miedo, en el cielo no hay eso. Él disipaba esas cosas. Y el reino de Dios entonces se estaba estableciendo aquí en la tierra. Él vino a darnos el anticipo de aquellas cosas venideras que Dios ya nos ha concedido por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero también nos las dio por medio de su Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos viendo esto. Entonces, estamos acercándonos un poquito más. En el capítulo 1 del libro de Marcos, dice aquí, por favor, Marcos capítulo 1, Juan el Bautista viene y empieza a hacer algunos anuncios tremendos. Y donde dice aquí, en el capítulo 1, dice algo tremendo.
Decíamos ahorita que Jesús lo dijo, necesitas nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Y cuando entendemos estas dos cosas, estamos hablando de la palabra y del Espíritu Santo. Es necesario bautizarnos también en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso sí, no lo podemos evitar, no lo podemos evadir. Es una instrucción bíblica. Entonces, si tú haces caso a la instrucción bíblica de bautizarte como Jesús te lo está diciendo, entonces tú estás viviendo, naciendo de nuevo en el agua y en el Espíritu. ¿Sí me están entendiendo eso? Sí, pero el bautizarte en agua no te está dando el nuevo nacimiento. ¿Sí me están entendiendo eso? Es la fe en Cristo, la fe en su palabra, la que te dio a ti el nuevo nacimiento, la que te dio a ti la vida. Ahora, capítulo 1 de Marcos dice esto. Versículo 14. Juan el Bautista había llegado anunciando un mensaje tremendo, un hombre que anunciaba el reino. Pero ahora viene Jesucristo, ahora viene el Rey a hablar del reino. Una cosa es que uno hable del reino que pues ahí la lleva, ¿no? Ahí vas acercando, pero otra cosa es que venga el Rey y te hable del reino. Esa es otra cosa, ¿eh? Y entonces versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y dijo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así es que primero les habló del reino, luego les dijo cómo ver el reino, naciendo de nuevo, cómo entrar al reino por la palabra y por el Espíritu. Pero aquí Jesús ahora empieza a hablar y a decir, arrepiéntanse, dejen su estilo de vida, porque el estilo de vida que llevamos aquí en la tierra no nos permite entrar al reino. Y Jesús está diciendo, yo dejé mi trono, mi comunión con mi Padre allá en los cielos, y me he acercado a ustedes. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? No nomás me he acercado, me he identificado como hombre, como ustedes. Y no nada más eso, sino voy a pagar la deuda de ustedes en la cruz. ¿Qué más cercano quieres que me acerque? ¿Sí están entendiendo eso? Entonces el Rey se está acercando a su gente, a su pueblo, a los que lo están buscando, tú y yo. Y entonces les dice, arrepiéntanse, me estoy acercando. El reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Y está produciendo algo cuando Él se acerca. Empieza la gente a ver lo que está tan cerca que la gente lo toca y se sana. Tan cerca que la gente lo ve y se quebranta y le lavan los pies con sus perfumes y lloran y se arrepienten los demonios. Está tan cerca que se asustan y huyen los demonios. Y esa cercanía es el reino de Dios que está avanzando y está trayendo lo que el reino de Dios contiene, la persona de Jesucristo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso dice, busca primero el reino de Dios. Por eso tenemos que buscar primero a Jesucristo y todo lo demás vendrá. No vayas detrás de cosas sin primero ir detrás de Cristo. ¿Sí estamos con eso? Entonces, esta es la parte que estamos entrando. Entonces, Jesús en el capítulo 17 de Lucas, vamos al capítulo 17, dice lo siguiente, capítulo 17. Versículos 20 y 21. Los fariseos están viendo milagros, están viendo muchas cosas, pero se acercan con Jesús y le hacen esta pregunta en el versículo 20, capítulo 17 de Lucas. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjate, los fariseos esperaban que viniera el reino de Dios con un ejército de carros y soldados, todos bien militarizados, y echaran fuera a los romanos. O sea, la expectativa de ellos cuando oían a Jesús hablar del reino de los cielos, lo primero que pensaban, pues sí, es lo que yo necesito, es lo que yo necesito de él. Pero estaban estaban en otro canal. Estaban totalmente en otro canal.
Porque cuando oían a Jesús hablar del reino de Dios, ellos estaban pensando, Él nos va a ayudar a sacar a los romanos. Híjole, a ver, ¿cuándo va a pasar eso? Porque ya no queremos estos romanos aquí, nos cobran impuestos, nos tienen humillados, andan ahí, se meten al templo, nos respetan, o sea, estamos hartos de ellos, no los queremos. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y muchos estamos igual con Cristo, diciendo, Señor, pues ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo me vas a hacer el favorcito? Y el Señor te está diciendo, ¿cuál favorcito? ¿Cuál? ¿De qué estás hablando? Pues el milagrito, el que yo te pido, el que yo quiero, el que yo pienso. Y le dice el Señor, uy, perdóname, estás en otro canal. Eso viene por pilón. Los romanos ya se fueron de Israel. 2000 años después ya no están ahí. ¿Sí me entiendes esto? Eso ya va a llegar. Eso no es importante. ¿Qué les dice Jesús en el versículo 21? Fíjate lo que les dice. Bueno, el versículo 20. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Todos esperaban un desembarco, no sé, que viniera Jesucristo montando un corcel blanco y Jesús les dijo, ¿sabes qué? El reino de Dios ni siquiera te van a avisar cuando llegue. Aquí hay varios momentos. Yo veo 3 eventos que llega sin advertencia. Por ejemplo, uno que llegó sin advertencia en Pentecostés. ¿Qué les dijo? Ahí reúnanse, espérenme, no se muevan de Jerusalén. Al rato voy a venir, los voy a revestir el poder de lo alto. Y los otros, ¿de qué está hablando? Pues nomás dijo que no te muevas de aquí. Pues total, no se movieron. Y todos estaban orando unánimes. Y de repente, uno de esos días en Pentecostés entró como un viento recio sin advertencia y los agarró a todos y los llenó del reino de Dios. En el reino empezaron a hablar en lenguas. ¿Sabes lo que vas a hablar allá en el reino de Dios? No me digas que español, porque entonces ¿cómo vas a hablar con los chinos que están allá también? O sea, no, las secciones chinitos por allá no, va a ser un idioma donde todos nos vamos a conectar de una manera sobrenatural, de lo cual Dios nos ha habilitado por su Espíritu Santo que así va a pasar. ¿Cómo le vas a hacer para comer en el reino del cielo? A ver, ahí en el cielo, allá se come, hay McDonald's o qué. ¿Te vas a quedar asombrado que todo lo que tú creías, pues no es así? Él tiene otra economía, otra forma. Sin embargo, aquí nos dice cómo es su reino. Y luego, ¿qué más me dice la Escritura? Que no va a venir con advertencia. La segunda cosa, la segunda forma en que viene sin advertencia es cuando suceden milagros inesperados que tú ni siquiera te imaginabas y el reino de Dios entra y ¡pum! Se sana una persona y ¡pum! Se sana otra persona y ¡pum! Sale un demonio por ahí, ¡pum! Sale gritando y empiezan sin advertencia. Nomás sucedió por su pura gracia. Y suceden esas cosas. Así dice el reino de Dios. No va a venir, o sea, ni te preocupes. Y la tercera es que va a venir Cristo mismo, el rey de ese reino, como ladrón en la noche, sin advertencia. Así va a ser. Ese es el texto increíble de 2 Pedro 3. Dice, porque va a venir como ladrón en la noche, sin advertencia. El rey del reino de los cielos va a venir aquí a la tierra y se va a manifestar sin advertencia. Por tanto, velad y orad. O sea, por tanto, mantente listo dentro del reino aquí en la tierra. Mantente atento dentro del reino aquí en la tierra. Velando, orando, caminando en la palabra y en el Espíritu. Estas dos. Entonces, estamos viendo a Jesucristo dándoles una explicación, pero yo creo que a estos fariseos les pasaba por arriba, o sea, por aquí, por allá. No entendían el lenguaje de Jesús. Versículo 21, y dice, no dirá helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios estará entre vosotros. Dice estará. Está. Estaba enfrente de ellos el rey del reino. Dice, ¿cuándo vendrá el reino? ¿Se les queda bien? ¿Hello? ¿Cuándo vendrá el reino?
Y está Jesús en medio de ellos, pero lo ven pues vestido sencillo, humilde, sin cara que pudiéramos decir así muy guapo. Y lo ven y dice, oye, ¿y tú qué? ¿Cuándo crees que venga el reino? Y el reino, le están preguntando al rey. Le están preguntando al rey, ¿cuándo viene el reino? Y Jesús, yo creo que ha dicho, híjole, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar estos? Está aquí. Y todos empiezan, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde? O sea, empiezan a buscar todos alrededor. Está aquí, ¿dónde? Y empiezan a ver, ¿dónde está aquí? ¿Dónde? Y Jesús dice, está aquí. No lo ven y está enfrente de ellos. Y pasó en la Biblia, ya ha pasado muchas veces, que está enfrente de nosotros el reino de Dios. El mismo rey, y no nos damos cuenta, estuvo asando un pescado cuando Pedro está llegando recién mojado de la pesca esa noche, que no habían pescado nada, y llegan a la orilla y se encuentran a Jesús ahí asando un pescadito, y se le quedan viendo y todos callados, y nadie quiere decir nada porque sabían que Él es el rey del reino. Así estaba enfrente de ellos. Y entonces Jesús dice, el reino de los cielos ¿está dónde? Está entre vosotros. Y Jesús no se limita a ese entre vosotros. El reino de Dios lo quiere llevar más allá. Es un reino donde Él quiere que tú entres a ese reino, pero Él quiere que su reino entre en ti. Y entonces vemos los obstáculos que tenemos aquí hablando de esto. Ve conmigo, nomás para que veas algunos obstáculos en el libro de Gálatas. Porque si no naces de nuevo no puedes verlo. Y algunos tal vez ya han nacido de nuevo, pero aún no pueden entrar. Y hay unos obstáculos para entrar. Versículo 16, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Dice lo siguiente. Digo pues, está hablando aquí el apóstol Pablo, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Los Gálatas esta carta está dirigida a Gálatas cristianos. Y les está diciendo, anden en el Espíritu. Y no satisfagan los deseos de la carne. Empieza a hablar de algo que es como un ancla que no te permite entrar al reino. ¿Y sabes lo que no nos permite entrar al reino? La carne. Batallamos con la carne. Si ya tienen una carnicería, no estoy hablando de esa carne. No, yo ya no vuelvo a ir. Yo tengo un negocio y yo vendo puros bistecs aquí, chicharrones y esto y lo otro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la carne que traes pegada al hueso tuyo. Dice aquí, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una lucha, hay una pugna. Sí, ya nací de nuevo, pero hay una pugna, hay una lucha. La carne sigue estando ahí. No te la quita el Señor. Ahí se quedó. Ya entró el Espíritu Santo. Ahora te estás empezando a meter a la palabra. Y ahora empiezas a caminar en la palabra y en el Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, sigue caminando en la palabra y en el Espíritu, para que puedas entrar al reino. Sí, puedes ver el reino, y algunos lo van a ver tarde que temprano cuando nos vayamos de este mundo. Pero ¿de qué te sirve ver el testimonio del otro, o el milagro del otro, o las cosas, o la vida que Dios te quiere dar en otros, cuando el Señor te está diciendo, te lo quiero dar a ti, aquí, ahora? Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? Lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Pues ¿qué me está pasando? ¿Estoy medio, ¿necesito un psiquiatra o qué?
Y está hablando, y luego te lleva al libro de Romanos 8, donde dice, gracias a Dios que no hay condenación para los que están en Cristo. Y empieza a hablarte del andar en el Espíritu, del que es del Espíritu Santo. Y entonces aquí, versículo 18 dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. No estás bajo la ley. Mira, la ley decía que 5 panes para 5,000 personas no van a comer. Esa ley se llama la ley de la lógica, del sentido común, del razonamiento. ¿Sí está? El reino de Dios es otro tipo de ley. Es la ley del Espíritu. Aquí vivimos en un mundo bajo una ley, la ley de la gravedad. Y eso afecta a todo el mundo, chinos y rusos y todo. Entonces, esa ley nos afecta a todo el mundo, a todos. Y tú dices, no, pues yo no quiero, yo no creo en esa ley. Bueno, súbete al 8º piso y tírate a ver qué te pasa. Pero hay una ley que si tú dices no, te va a doler. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando, miren, sí hay cosas aquí en la tierra, sí entiendo que hay reglas aquí en la tierra de las cuales dependemos de ellas. Tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer. Esas cosas hay que hacerlas, estoy de acuerdo, pero no es lo principal. Yo quiero que aprendan a caminar en el Espíritu para que vivan en el reino aquí en la tierra. Mientras Dios no te llame a su presencia, tú puedes vivir en el reino aquí. Pero hay muchos que solo ven de lejos el reino. Lo ven de lejos. Están anclados con unas anclas. Mira, estas son unas anclas que te va a decir aquí versículo 19. Las anclas de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Eso no te va a dejar entrar al reino. Fornicación no te va a dejar entrar al reino. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estas son anclas que no te van a permitir. Dice aquí, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a entrar, no van a disfrutar la herencia del reino de Dios. Te lo estoy diciendo bien claro. Estos son los impedimentos aún para cristianos, que se llaman cristianos, de los cuales son anclas que te impiden entrar en esa dimensión, estando aquí en la tierra. Y yo entiendo que hay una lucha, porque el Espíritu quiere hacer una cosa y la carne se quiere ir por otro lado. Y es una lucha continua. Y esa lucha tú la puedes ganar en la palabra y en el Espíritu, caminando con la recomendación bíblica para que puedas entrar al reino de los cielos. Eso se entra aquí. Si no haces caso, la advertencia está puesta de que no puedes entrar. Hay un requisito bíblico que está diciendo, estas son las anclas que detienen a muchos de entrar al reino de Dios. No pueden disfrutar lo que el reino de Dios trae, y entonces se quedan afuera. Y resulta como las 10 vírgenes, 5 tenían aceite, pero otras 5 fueron insensatas. Y eso es a lo que se refiere, que no andaban en el agua de la palabra ni en el Espíritu, y cuando llegó el novio no pudieron entrar. Las que andaban en el agua del Espíritu, en el agua de la palabra y en el Espíritu, las que tenían aceite en sus vasijas, cuando llegó el novio, entraron ellas, sus lámparas estaban encendidas. Entonces, vivimos en un tiempo donde el enemigo tiene un plan de impedir
que tú vivas en el reino de Dios aquí en la tierra. Y su máximo logro va a ser que tú nunca disfrutes el reino de Dios aquí en la tierra. Va a ser su máximo logro. Y es aquí donde nosotros tenemos que decir: a mí no me vas a quitar la bendición que Dios me dio. Yo la voy a usar y la voy a disfrutar ahorita. Voy a vivir esa dimensión aquí en la tierra. ¿Sí? Bueno, si seguimos leyendo, dice aquí en el versículo 22, el fruto del Espíritu, es decir, si andas en la palabra y en el Espíritu, entonces este es el fruto que tú vas a tener aquí en la tierra. Tú vas a tener el reino de los cielos operando aquí en la tierra a través de estas cosas. Número uno, el fruto del Espíritu es amor. Tú vas a tener un amor a Dios por encima de todo. Tú vas a amar a Dios por encima de todo. Tú vas a amar a tu prójimo, ahora sí, con un amor que sus faltas son cero. No las vas a tomar en cuenta. Hasta tu enemigo lo vas a amar. Y te vas a amar a ti mismo. Esa es la ley. Se resume en eso: amar a tu prójimo, amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Y luego dice, el fruto es el amor. Gozo. Tú ya no vas a depender si tienes o no tienes. Tú no vas a depender, como decía Pablo, en todo he sido enseñado y he hallado contentamiento, sea abundancia o sea escasez. O sea, el reino ya no consiste en cuánto tienes, si es carro nuevo, si es casa nueva, si es aquí, si es allá, si viajaste o no viajaste. Eso no es el gozo. Estoy tumbando estructuras porque el mundo nos ha engañado que ese es el gozo. Ese no es el gozo. El gozo es poder vivir por encima de eso y que no te mueve nada. ¿Sí me entiendes esto? Que tienes un gozo diferente. Ese es el reino. Vas a tener una paz que por más malas noticias que oigas, no te van a intimidar las noticias. No te van a intimidar los terrores nocturnos. Tú vas a vivir en el Salmo 91. Ese es tu terreno, no te mueves de ahí. Ese es tu territorio. Y vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el mundo va a decir: ¿cómo no te asustas? Pues no, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Estamos bien. Hay una paz que viene de parte de Dios a los que viven en el reino, porque es un reino de paz. ¿Es tu casa un reino de paz? ¿Tu hogar es un reino de paz? ¿Tu negocio es un reino de paz? Tal vez allá afuera el mundo esté de cabeza, pero por lo menos ese terruño tú puedes hacer que el reino esté ahí en tu casa. Hay gente que puede abrir la puerta y nomás con entrar siente la paz en esa casa y dice: wow, aquí hay una presencia, hermano. Aquí hay una presencia, aquí hay música cristiana, aquí hay palabra, aquí hay un ambiente, se siente algo, no puedo describirlo, nomás siento que hay una paz aquí. Esa paz es del reino de Dios, ¿sí? Y seguimos, paciencia. Es un reino totalmente donde hay una paciencia tremenda. Y seguimos hablando, benignidad, hacer el bien. No más pensar en hacer el bien a los demás, cómo ayudarle al otro, cómo hacerle aquí, pensando siempre en esa benignidad. Tal vez no te hicieron a ti, pero tú de todas maneras los tratas bien. Esa benignidad es el reino. Y sigues la bondad que tienes y das y sigues dando, y Dios te sigue proveyendo y sigues dando, porque hay una bondad en ti. Te nace ser bondadoso. Es una persona que está dando de sí. Es tu naturaleza. Y así es Dios. Su trono es un trono colocado en un río que no se agota. Tiene un árbol cuyas hojas salen cada mes para sanar a las enfermedades de las naciones. O sea, está dando y dando y dando y dando. Y mira el universo en el que estamos metidos. Y es un universo donde está dando y dando y dando y dando. Es una chispa nada más de su reino. El sol te calienta, aunque hizo frío hoy un poquito, pero entiéndeme, está girando la tierra, hay oxígeno, no te falta comida. O sea, escucha, estás viendo la bondad de Dios a través de todo esto. Y eso es nada más una pizca. El universo es una pizca del reino de Dios, porque el reino de Dios es más grande que el universo. Hello. La Biblia me dice en Hebreos 11:3 que Dios hizo todas las cosas hablando de manera que lo que se ve se hizo de lo que no se ve. Por lo tanto, lo que no se ve es más grande que lo que se ve. Y por lo tanto, el universo es una pizca en la punta del dedo de nuestro Dios. Wow.
Piensa. Entonces, estas cosas, mansedumbre, que te echan y que te quieren competir y tranquilo, man. O sea, Dios está en control. No te está diciendo que seas un tontito y un descuidado y así desbaratado. Pero la mansedumbre está hablando de que es como un león y un ratón, ¿me entiendes? El ratón y el león está así. Eso es un león manso, no menso, manso. O sea, el león tiene todo un potencial para ¡pum! Tumbarle la cabeza a ese ratón. ¿Sí? Se le queda bien. Y el ratón tranquilo, porque tiene poder bajo control. Y es lo mismo. Es lo mismo. Este es el reino de Dios. Templanza. Que no te quiebras fácilmente. No te quiebras fácilmente. No explotas fácilmente. Ahora tú dices, oye, todo lo que me estás diciendo aquí, pues no tengo el reino de Dios, pero nada. No tengo nada del reino de Dios. Oye, no cumplo con nada. Lo de arriba más o menos cumplo, de los últimos, lo de la carne, hay más o menos algunos de esos, ¿verdad? Pero los de abajo, ni uno, man. O sea, ¿sí me entiendes? Yo creo, no se rían, digo, yo sé que cuando se ríen se embarazan. O sea, les pasa lo que a Sara, ¿no? Pero lo que quiero que entendamos es que hay un conflicto contra el reino. Hechos 14, vayan ahí, Hechos 14, 22. Y Hechos 14, 22 dice esto. El apóstol Pablo, un poquito antes del 22, el 19, vete al 19. Capítulo 22, capítulo 14, versículo 19. Hechos 14, del 19 en adelante. Fíjate lo que dice. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos. Está ahí Pablo. Sí, están predicando ahí la palabra. Muy padre. Sí. Pablo y Bernabé, muy bien. Y de repente vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. Pablo acaba de sanar a un enfermo. Oró por él y se sanó. El reino de Dios llegó. Se sanó un enfermo ahí. Toda la gente se asustó. ¡Wow! Milagro. Son dioses y ya los querían canonizar y no sé qué cosas. Pero de repente vienen unos alborotadores, se meten ahí y dicen, no, estos son agitadores, no los dejen y que no sé qué. Y en un instante cambia la gente. En un instante de estar tratando de colocar a Pablo y a Bernabé como unas personas que han sido benéficas para el pueblo de ellos. De repente vienen unos instigadores, hay unos agitadores y les envenenan la mente. Y en un versículo, sí, pero persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, o sea, después de que este hombre había hecho un beneficio, había mostrado el reino a esa gente, les había mostrado, mira, este es el reino, estos son los beneficios del reino. Pero no queremos que te quedes con los beneficios del reino, queremos que conozcas al rey del reino. Y los apedrearon. Se cree que ahí fue cuando apedrearon a Pablo y quedó mal de los ojos. Por eso en algunas cartas escribe, mira con cuán grandes letras os escribo. Y en esa segunda de Corintios 13 dice que le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón de la carne que le estaba doliendo. Y se cree de que fue a raíz de este apedreamiento que quedó alguna aflicción en el apóstol Pablo. Y que Dios le dijo, bástate mi gracia, yo perfecciono mi poder en tu debilidad. Y entonces eso fue lo que vivió el apóstol Pablo aquí. Pero mira, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Algunos creen que resucitó, que sí, efectivamente murió. Ahí 2 Corintios capítulo 13 dice que subió al cielo y vio cosas, subió al tercer cielo y vio cosas que no le es concedido al hombre hablar. Entonces este hombre entró como en su casa. No sabe si en la carne o en el espíritu, dice ahí. Pero regresó porque estaba un grupo orando por él ahí, lo rodearon. Sí, versículo 20. Pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjate lo que les dijo,
Ahí está todo parchado y golpeado. Está diciéndoles esto. Es necesario. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo, es necesario, esto también es necesario, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es que si tú viste ahorita Gálatas, que hay una serie de cosas que tú dices, ay, yo califiqué ahí, no hombre, tachita. Yo te digo una cosa, la escritura te está diciendo, estamos siendo afligidos en la carne. Si le damos oportunidad al enemigo, con más razón nos va a pegar. Si no nos arrepentimos, la vas a perder. Entonces, ¿qué dice? Que tienes que pelearla para poder entrar al reino aquí en la tierra. Allá en el cielo no tienes que pelearla. ¿Sí me estás entendiendo? Y en el cielo, tranquilo, como dicen los rancheritos pentecostales, ¿no? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá tristeza, no habrá más pena ni más dolor. Está muy padre esa canción, que ya la cantamos. Bueno, pero quiero que entiendas que allá en el cielo no hay esa lucha. Ya estás, ya la hiciste, ya brincaste la barrera. Está bien, pero mientras tú quieras el reino de los cielos y Dios quiere que el reino de los cielos se establezca y sea anunciado, aquí en la tierra va a haber tribulación y vamos a tener que pelearla para entrar. Porque las anclas te detienen y nada más vas a ver de lejos. Vas a leer la Biblia y vas a decir, sí, qué bonito haber vivido hace tiempo, hace 2000 años. O sea, nomás desde lejos. ¿Has oído personas decir eso? O a lo mejor tú fuiste uno de ellos que dijo, ay, qué padre haber vivido aquellos tiempos. Y el Señor está diciendo, lo estás viviendo hoy. No, estas cosas ya no pasan hoy en día. Pasan hoy en día. Lo que pasa es que estás viéndolo desde lejos, estás anclado. Tienes que cortar con esas anclas que te impiden entrar a ese reino. Y el enemigo es el último, es el que menos quiere que tú te metas en ese reino. Porque tú te metes al reino de los cielos aquí en la tierra y tú vives en una dimensión del Espíritu. Y tú tienes, por la gracia de Dios, una representación del reino de los cielos aquí en la tierra. Y Cristo en ti, la esperanza de gloria, empieza a manifestar su reino donde quiera que tú vayas. Y por eso somos llamados a ser de bendición a nuestra ciudad y a nuestra nación. Porque traemos el reino de los cielos que Dios nos permite, dependiendo de tu tiempo con Él, de tu tiempo en la palabra, de tu tiempo de oración, de tu luchar por tu santidad. Tienes que pelear por tu santidad, mi amado. La santidad no es gratis, es algo que tú vas a tener que pelear, porque la carne dice no, y el diablo dice, aquí te doy para que le des para la carne, y está continuamente poniéndonos a la mesa las cosas para que nos tropecemos. Vea lo que dice Pedro, mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo, es primera de Pedro, perdón, primera epístola de Pedro, capítulo, creo que es 2, y terminamos con esto. No es cierto, no terminamos. Ya vamos a terminar. Segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Perdón, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11. 2, capítulo 2, perdón. 2, 11. Dice: amados, yo les ruego a ustedes como extranjeros, porque ustedes son de otro reino. No lo dice así, ¿verdad? Esa es una versión mía, algún día voy a escribir por ahí, pero tengo miedo a agregarle o quitarle, entonces mejor no hago nada. Pero la interpretación es esa: amados, yo os ruego como a extranjeros de este mundo. Tú eres un extranjero. Tú eres un extranjero. ¿Sí estamos? Ok. Como extranjeros y peregrinos, tú eres un peregrino. Tú no tienes permanencia voluntaria ni eterna aquí. Eres un peregrino, yo también.
Entonces somos extranjeros y peregrinos, que ahora sois pueblo de Dios, es decir, perteneces al reino, tu rey es Jesucristo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Tú estabas viendo desde lejos las bendiciones, solamente ver, no podías entrar, pero ya alcanzaste misericordia. Cristo ya vino y ya te hizo ciudadano del reino. Olvídate, ni siquiera hiciste trámites. Lo único que tenías que haber dicho es: Jesucristo, perdóname, te recibo como mi Señor, y Él te da un nuevo nacimiento y no te da esa famosa ciudadanía que pelean algunos que van al otro lado, sino que te hace hijo. Naces de nuevo como hijo, como hija. Y luego dice: ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Tú sabes de qué estoy hablando, porque yo sé de qué estoy hablando. Batallan contra el alma. Hay una lucha. Entonces, para ver el reino de Dios aquí en la tierra, tenemos que pelearla, abstenernos, golpear nuestro cuerpo, decir: no lo voy a hacer, eso no está bien. Y estas cosas, en ese proceso estás empezando a entrar lo que es al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pónganse de pie, por favor. El reino de Dios, dice Romanos capítulo 14. Romanos 14, y este es el último versículo. Dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. Es decir, el reino de Dios no es algo carnal. No se sustenta con comida y bebida. Se sustenta con la palabra y con el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Se sustenta con lo que tú mira, tal vez ni te das cuenta, pero te acabas de echar un filete de palabra de Dios, y yo también. ¿Sí me explico? Acaba de nutrir tu espíritu de algo que entró a tu corazón, a tu espíritu, y te ha nutrido. Y a mí también. Porque no consiste en comida ni bebida, sino es algo espiritual. Y dice: el reino de Dios es tres cosas. Justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que te alineaste con Dios. El reino de Dios es: si yo estoy alineado con Dios, que rueda el mundo. Daniel se alineó con Dios y entró al reino de Dios. Los leones no se lo comieron porque Daniel era justo. Los chicos que no se postraron delante de la estatua de Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, los metieron al horno, pero el fuego no les hizo nada porque se habían alineado para hacer las cosas justas y agradables a Dios. Y el fuego tuvo que detenerse porque estos se habían metido al reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay ampollas. Y en el reino de Dios los leones y gatitos y todo lo que hay allá no te muerde, porque están en el reino de Dios esos animales. Si es que hay animales en el cielo. ¿Sí están entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces es justicia y es paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es tu shalom, que siempre hablamos de eso. Ese es el reino de Dios. Es justicia, paz. No tiene. Estaba Daniel tranquilo ahí en el pozo de los leones, ahí nomás, tranquilo. Estaban los tres muchachos caminando en el horno ahí en medio, como si nada, como Juan por su casa, con una paz tremenda. Y el Nabucodonosor viendo y dice: ¿qué es esto? Y eso estaba viendo él de lejos, el reino de Dios. Pero ellos ya estaban adentro. Ellos entraron al reino de Dios y tenían paz. Y finalmente tenían gozo. Y el gozo del Señor es tu fortaleza.
No importa lo que sea, lo que pase, venga lo que venga, tú tienes el gozo de Dios, porque ese es el reino de Dios. Es un gozo inexplicable, pero es un gozo y te lo da Dios. Ok, cierren sus ojos y vamos a hacer una oración juntos. Y tú le puedes decir: Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a este mundo, por haberte acercado de tal manera que ahora ya no estás afuera, sino dentro de mí. Lávame con tu sangre y yo rompo con todas mis anclas que me han detenido de disfrutar tu presencia y de vivir en tu reino. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que me perdones mis pecados y mis iniquidades y me llenes de tu Santo Espíritu, el que te levantó de los muertos. Ahora, Señor, ven con tu reino y entra en mi corazón. Tú eres el Rey de mi vida, tú en mí y yo en ti. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén, amén. El shalom de Cristo, dense el shalom de Cristo mientras vamos a estar cantando una canción aquí, una alabanza para el Señor. Ok. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Aquí estoy adorándote por lo que soy. Espíritu y verdad, alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok. El amor de Cristo y la gracia que Dios derramó por nosotros, y esa unión, esa comunión del Espíritu en todos ustedes caiga, los llene y les ayude, les lleve a vivir a cada uno en el reino de Dios aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay. Bien. Está recordando Adriana. Ahorita ya a las 2:15 pasamos. Los que han venido por primera vez, por favor, allá más por el corredor está un auditorio, se llama el Auditorio Epicentro.
ahí nos vemos para tener una convivencia. Si les dieron algún folleto a los nuevos, perdón, llévenlo. Y si no, allá se los vamos a dar. Ok, pasen un buen día. Dios les bendiga.